dice la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces yo tengo que escuchar, procesarla en mi mente, en mi pensamiento, para luego poder ejecutarla a través de mi vida, poder accionarla. Y a mí me resulta interesante observar, ver, que Dios no solo le interesa nuestro bienestar espiritual, sino por el físico y el financiero, ¿no? Dios tiene interés por cada área de nuestras vidas. Ahora, quien no tiene interés somos nosotros. ¿Por qué no tenemos interés? Porque si yo veo, ¿cuántos me van a contestar honestamente? Uno solo, dos, tres, bien. Claudia, si yo lo veo prosperar a Sebastián, ¿qué digo? Bien, pero no es así. O sea, la gente de hoy te dice otra cosa. ¿Qué dice usted si yo lo veo progresar a Sebastián, prosperar? O tiene auto, tiene casa, tiene negocio, tiene camioneta, tiene suegra, tiene silla de ruedas, tiene todo. ¿Qué digo yo? ¿Quién me contesta? ¿En qué andará este tipo? Seguramente es un sinvergüenza de primera. Yo lo veo andando, digo, qué lindo que estás dando hoy, ¿no? Espectacular. Y lo veo que está progresando. Tiene un auto 0 kilómetros, lo veo con dinero, lo veo bendecido. ¿Qué digo de él? ¿Qué hablo de él? ¿Qué es lo que digo de él? ¿Ah? ¿En qué anda este? Y otra vez el lenguaje es un sinvergüenza, es un ladrón, es político. ¿No? O sea, es el lenguaje al que nos han acostumbrado y nuestro pensamiento se ha alineado a eso. Y hablamos tal cual, no hay un cambio del lenguaje porque estamos acomodados a esa línea. Ahora, allá la hermana es la que vende churros, la fábrica de churros, ¿no? Samuel me llevó el otro día el churro, qué rico churro, ¿no? Y ella está acá en la avenida Rivadavia. Cuando yo la empecé a ver en el Face, dije, qué espectacular, la fábrica de churros. Dios dijo que nos iba a dar empresarios. Dios dijo que nos iba a dar empresarios con ideas propias. Ahora, imagínense, alguno habrá hablado mal de vos, ¿verdad? Mirad a esta fábrica de churros. Uy, ¿qué estará haciendo? Siempre lo negativo sobre la vida de la persona, pero nunca un pensamiento positivo, porque estamos acostumbrados a hablar mal de todo el mundo. Estamos acostumbrados. Cuando te dieron el auto, a ver, 0 kilómetros, ¿qué dijeron algunos de vos? ¿Te enteraste alguna vez? ¿Qué dijeron? Que ya volvió a las andadas, ¿no? Las andadas, ¿no? Y estamos haciendo un juicio de la persona como si viviéramos con él o durmiéramos con él. Como si nosotros nos sentáramos y camináramos todo el día con él. Nuestro pensamiento está programado y está alineado a la crítica y a la murmuración. Y es interesante la palabra del Señor cuando entiendo que Dios se interesa por nuestro bienestar espiritual. Primero, nos salva, nos da vida eterna, nos da vida nueva. Hace de nosotros personas que ya no estamos separados de Dios, sino que ahora estamos ligados a Dios. Una perspectiva diferente de nuestro mundo. Y lo segundo es que se preocupa por nuestro físico. Cuando habla de nuestro físico, dice la Biblia que fuimos sanados. Podemos pasar enfermedades, problemas, crisis, pero Dios se preocupa por nosotros. El físico. Cuando hablo del físico, también estoy hablando del cambio de pensamiento, de conducta, de forma. Ya no me he visto como me vestía, ¿no? Decía en estos días Nicolás, ahora me baño, dijo, ¿no?
Ahora no me bañaba, claro, cuando me drogaba no me bañaba, cuando me drogaba no me cambiaba. Ahora me baño, ahora me cambio. Dios te dio calidad de vida, ¿no? Te dio calidad de vida. Ahora, yo lo veo que viene con saco, corbata, con pantalón, y por ahí vino con la camisa afuera, ¿no? Saco, pantalón de vestir, saco y la camisa afuera. Y alguno fue y me dijo, tenés que usar la camisa adentro. Él viene y me lo dice y digo, ya es un proceso, ¿no? Y entonces aparece la parte diplomática, ¿no? Que es la que estamos usando ahora. Cuando Dios te cambia la mentalidad, cuando Dios te cambia la forma de vida, te da calidad de vida, ya empiezo a ponerme la camisa adentro. ¿Usted vio algún gerente de empresa con la camisa afuera? Pero hoy los pastores tienen esa costumbre. Yo por ahí los veo y usan la camisa afuera. ¿Usted vio un gerente de empresa con la camisa afuera? No lo está. ¿Usted vio un empresario con la camisa afuera? No, no lo están, porque el hombre está dando una imagen positiva a quienes les rodean. Y qué lindo que es ver las mujeres igual. Usted las ve a las mujeres, busque en internet Kathryn Kuhlman, por ejemplo. Una elegancia tremenda, una mujer de Dios impresionante. Y ella no tenía el dinero para tirar para arriba, pero tenía una elegancia impresionante, porque Dios cambió nuestra calidad de vida. Ahora tenemos calidad de vida. Fíjese que el joven, hoy el joven se pone su buzo con gorrito y salen a la casa con él, a la calle con los gorritos o las gorras así para acá. Y cuando usted lo ve en la calle, ¿qué dice? Guarda, este es un choro. ¿O no es así? Porque ya está establecido esto. Pero cuando vos te arreglás, te vestís bien, ya la gente no te mira como un choro. La gente no te mira como el común denominador. La gente dice, ¿qué le pasa a este? ¿Qué es lo que está haciendo este? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero también vas a tener la otra crítica negativa. Pero no importa esa crítica negativa, porque nosotros entendemos que Dios se está preocupando por vos. Y lo tercero de lo que hablo es que Dios se preocupa por tu vida financiera. Dios es un Dios proveedor. Díganle al que tira lo suyo. Dios es un Dios proveedor. Un Dios que provee. Ahora, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero tú decías, para probarlo, le dice la Biblia, ¿no? Estaba probando lo que ellos habían aprendido, lo que ellos habían vivido de Jesús, los estaba probando. Porque él sabía qué es lo que iban a hacer. Ya, el Señor sabía absolutamente todo de ellos. Y Felipe le responde, 200 denarios de pan no basta para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Ahora, Señor, ¿qué es esto para tantos, no? La realidad es que no era nada. 5 panes y 2 peces para más de 25.000 personas no cubrían necesidad. Entonces Jesús le dice, hagan recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. ¿Usted qué cree que le iba a decir Jesús de comer? La Biblia me está diciendo que había mucha gente y había mucha hierba. Si hoy decimos hierba, ¿qué diríamos? Hagan un poco para cada uno. Entonces le hace recostar, y como número 5.000 varones más la mujer y los niños. Y tomó aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuanto querían, o sea que tomaban cuanto querían. Y cuando subieron saciados, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, dice, 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron lo que habían comido. Aquellos hombres entonces, mirando la señal que Jesús había hecho, dijeron,
recién, después de haber visto, vieron, lo que vieron le dio señal al cerebro, y recién el cerebro pudo declarar una gran verdad, ¿no? Verdaderamente este es profeta que había de venir al mundo. Juan capítulo 6 del verso 5 al 14. Y de acá quiero hablar los niveles de bendición que hay para nosotros. En este pasaje nos muestra, puedo hablar de 5 niveles, ¿no? Y el primer nivel es la necesidad que el ser humano tiene. Cuando yo hablaba del cerebro, estoy hablando de que de 2 palos apretados, de ojos tapados y levantándose, y el cerebro da una señal a la reacción del cuerpo de lo que ve primero, y después lo que no ve no le da ninguna señal. Entonces el tipo está desequilibrado en esa mesa donde lo están subiendo. Ahora, cuando ellos, los discípulos, le dicen de dónde compraremos pan para que estos coman, Jesús se da cuenta que la multitud que le ha seguido es enorme y necesita ser alimentada. Él sabe que ellos tienen hambre, no ignora lo que está sucediendo. Entonces conoce perfectamente que así como les compartió la palabra que había sido pan para su espíritu, ellos también necesitaban pan para la parte física, que les alimentara el cuerpo. Y la necesidad era evidente, se veía, él estaba viendo la necesidad. ¿Ahora usted cree que los discípulos estaban viendo lo mismo que Jesús? No estaban viendo lo mismo que Jesús. ¿Qué es lo que estaban mirando los discípulos? Su propia necesidad. Ellos estaban mirando su propia necesidad y no a toda la gente. Jesús al revés. Jesús estaba mirando ¿a quién? A todos. Y entre los que le seguían, en un momento de necesidad, necesitaban alimentos para poder continuar al lado del maestro. Dado que sería difícil seguir con el estómago vacío, la necesidad no se les podía negar, estaba ahí presente. Yo creo que hoy hay mucha gente en la misma condición. Siempre están necesitando algo, que nunca tienen lo suficiente, y en ocasiones lo suficiente tampoco les alcanza. Ahora, preste atención, porque cuando digo supuestamente tiene lo suficiente, pero tampoco les alcanza. Y acá voy de vuelta a la cabeza, a lo que el ser humano es, a lo que procesamos. Cuando nosotros tenemos dinero, ¿qué nos enseñaron a hacer con el dinero? Lo primero, una Coca-Cola. Vamos a comer un sándwich de milanesa. ¿O no es así? Lo primero que se nos cruza por la mente es una Coca-Cola o un sándwich de milanesa. Vamos a comer un sándwich de milanesa. Y cuando estamos ahí, ya un sándwich de milanesa no nos alcanza. Y al ser que tenemos el dinero en el bolsillo que pedimos, 2 sándwiches de milanesa. Y ese es el proceso que tenemos metido en nuestra cabeza. Cuando llega el día domingo, usted sabe que el argentino, ¿no? El día domingo, ¿qué es infaltable? El asado, ¿no? Y vamos a buscar asado para el día domingo. Hoy el asado es malas palabras. Hace 3 meses que yo no como carne. Desde Semana Santa, sí. Entonces hay algo que tenemos que procesar, ¿no? Y Jesús está procesando eso. Ellos no podían continuar con el estómago. ¿Usted cree que alguien va a escuchar la palabra de Dios con el estómago vacío? No, porque lo que va a escuchar es...
escuchando eso? Ah, pastor, ahora termina. La necesidad no se podía, estaba ahí presente. Mucha gente está así hoy también, ¿no? Y no les alcanza cuando nuestros recursos no logran cubrir nuestras expectativas y necesidades, y cuando lo que tenemos es poco e insuficiente para todo lo que estamos necesitando. Ahora, fíjense cómo trabaja nuestra mente. Cuando uno tiene plata, ¿cómo está? Aleluya, hola amor. Llega a la casa, mi esposa dice, mi amor, llegaste. ¿Qué trajiste? El sueldo. Pasa que te preparé postre. Pasaron los días y dice que querés infeliz, pasá, sentate conmigo. Que no tenemos ni para comprar pan, ¿no? Y cuando la persona no tiene dinero, ¿cómo es la persona? Vamos a levantar la ofrenda. El 70% diría, el otro 30%. Porque la cabeza está procesando lo que no hay. Y estamos teniendo un lenguaje negativo. Entonces, cuando siempre queda un hueco que no se cubre, una factura que no se paga, ¿a cuánto les pasó que llegaba el vencimiento? Hay uno que viene y me dijo, pa, ¿cuándo vence la luz? Uy, dije. Y le dije, si vos te fijas en la parte de abajo, tiene la fecha de vencimiento. Pero no hay otra, me dijo. Y le dije, no, ahora vas a tener que empezar a manejar los vencimientos. Desde que te casaste hay vencimientos, papá. Entonces ahora se empieza a procesar otra cuestión, otras obligaciones, otra forma. Y tenemos que procesarla, tenemos que aprender a vivir. Entonces, cuando queda un hueco, una factura que no se paga, algo que nunca llega, y empezamos a vivir en necesidad. Y ese nivel financiero, ¿qué es lo que abunda en ese nivel financiero? Y vamos al almacén y le pidamos fiado, mañana le pagamos. De algún lado Dios proveerá. Vamos y saquemos fiado. Y mañana saquemos de vuelta fiado. Y pasado, y ya no pasemos por el almacén. Porque ya le debemos 2 días y hoy no tenemos para pagarla, ¿no? Y empieza el proceso de la necesidad, las deudas, las carencias. Y ahí viene la miseria. Y los muchos interrogantes frente a tantas necesidades. ¿De dónde voy a sacar para pagar tantos gastos? Y entro a mirar para todos lados, ¿no? Nunca le pasó y dice, ¿y de dónde voy a sacar para pagar ahora? Empiezo a ver que no voy a vender de la casa, ¿no? Justo se me cruzó mi suegra y dije, listo, la vendo a la tía esta. Y empezamos a buscar, a mirar, a ver qué es lo que va a procesar nuestra mente para pagar tantas deudas. Ahora, una hermana me decía en estos días, y yo lo comentaba, pastor, tenemos una deuda, que eso nos está quitando la paz, Y le dije, yo voy a orar por vos. Y vas a ver que nos llamaron los abogados para poder financiar esa deuda, que es mucha, y así poder pagarla. Porque, ¿sabe? Yo entendí que no puedo andar con un peso sobre mis espaldas, porque al fin y al cabo esa deuda nos está cautivando. Y no la pago los intereses y queda la deuda. Y hoy la deuda se volvió a hacer más por los intereses de vuelta. Y no la puedo pagar. Y le dije, vos podés pagarla. Dios es un Dios de provisión. Si vos vas a hablar con los abogados y financiar la deuda, todo va a salir a tu favor. Dios va a trabajar a tu favor porque estás tomando la punta en algo. Porque te estás aferrando a una obligación que antes no lo hacías. Fue fácil pedir plata, pero lo difícil, lo que no es fácil, es la obligación de pagarla. Yo contaba en estos días, viene ella y me dice, pastor, quiero contarle algo. ¿Se acuerda que le conté de la deuda, de esto, del otro? Papá, sí, me acuerdo.
Y yo había hablado algo con ella en esos días y le dije, y vas a ver que cuando Dios te empieza a bendecir y tome la acción vos y la deuda se comience a pagar y la hagas en 12 meses, 20 meses, lo que sea, vas a llegar a los 12 meses o a los 20 meses y vas a decir, pastor, la pagué a la deuda. ¿Cómo? No sé. ¿Produje? No sé. ¿Hice? No lo sé. Pero Dios me proveyó para poder pagarla. ¿Qué quiere decir cuando termines de pagar tu deuda? Que si pudiste 12 meses, vas a poder sobrevivir. Vas a poder vivir. Vas a poder seguir haciendo lo mismo porque te diste cuenta que Dios, tu mente procesó algo que sí se puede. No era el que no se podía. Que yo podía lograr ciertas cosas en la vida, pero tenía que tomar la punta y tener responsabilidades en la obligación que yo estaba tomando. Dios es un Dios de provisión. Ella viene y me dice, pastor, quiero contarle algo. Mire, usted se acuerda que le había contado de la deuda. Vino alguien y me proveyó un dinero. Me dio un dinero. ¿Sabe lo que hice con ese dinero? Fui y pagué toda la deuda. Y me saqué ese peso de encima. Gloria a Dios, le dije yo. Y ahora usted me dijo que Dios va a seguir siendo nuestro proveedor. Entonces, ya procesé otra forma en mi vida de cómo Dios me va a bendecir. Y ahora tengo que empezar a producir, porque ya no tengo que pagar esa deuda. Ahora tengo que empezar a crecer en mi vida espiritual, en mi vida material y en mi vida financiera. ¿Lo entiende? ¿Lo va comprendiendo esto? Ahora, ¿de dónde voy a sacar para pagar tantos gastos? ¿Qué voy a hacer para pagar las deudas? ¿Cómo voy a hacer para conseguir lo que tanto necesito? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo del problema? ¿Cómo salgo de los prestamistas? Porque me metí en los prestamistas. ¿Cómo salgo de esto? Y ahí es entonces donde viene lo segundo, que es lo que yo le llamo la escasez, ¿no? Una mentalidad de escasez, de pobreza, de miseria, de no querer progresar, de no querer crecer. Y Felipe le dice al Señor, 200 denarios de pan no va a alcanzar. O sea que Andrés vio dinero hecho pan, ¿no? Pero qué tremendo esto, porque Felipe plantea que los fondos con los que cuentan en ese momento no son suficientes para alimentar a tan enorme multitud. Reconoce que hay una necesidad, pero lo que ellos tienen no es suficiente. Va a ser una mayor inyección de recursos para poder cubrir la necesidad. Ahora, cuando digo esto, es que estoy viendo los recursos como pocos, porque no estoy entendiendo lo que Dios está poniendo en mis manos. Cuando hablo de nuestros recursos que no son suficientes para cubrir nuestras necesidades, el nivel de los recursos, yo veo un Cristo que da una orden y que le dice, ustedes pueden, porque los denarios que ellos tenían eran suficientes, porque el hombre ganaba un denario por día en aquel momento para poder vivir. Y ellos tenían mucho. 200 denarios, una buena cantidad. Lo que sucede es que no es suficiente para cubrir las múltiples necesidades que afrontamos muchas veces como personas, como familia. ¿Qué es lo que vio? Jesús vio las multitudes, ¿verdad? Pero vio las necesidades que había que cubrir. Andrés y Felipe, ¿qué es lo que vieron? Lo mismo, las mismas multitudes, nada más que ellos vieron sus propios intereses, los intereses personales. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que el nivel de escasez, de no poder cubrir nuestras deudas y las necesidades de nuestra familia, acá abundan, porque estoy hablando de las compras de a poquito, de a poquito, de a poquito. Por ejemplo, pastor,
este es el único vestido que tengo. Pastor, es el único par de zapatos. Permiso, Seba. Yo le mandé, estaba en el centro ayer, y le mandé a los hermanos fotos de un negocio donde los zapatos, estos que usamos, lindos, estaban del 43 al 44, 42 al 44, estaban en 700 pesos. Espectaculares. Remate. Le mando la foto y le digo, chicos, miren, acá hay zapatos para ustedes a 700 pesos. Uno de ellos me dice, ya me voy, pastor. Hoy cuando llego me dice, pastor, qué lindo ese negocio, barato todo. ¿Sabe lo que hice? Le compré para mi suegro y le compré para mi papá zapatos, para poder regalarle el Día del Padre. Muy bueno, me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque cuando yo hablo de esta persona, digo, es una persona que sus padres nunca tuvieron casa, siempre alquilaron. Nunca tuvieron dónde estar, siempre anduvieron de un lado para otro. Pero él es el primero de toda la familia que él tiene su casa propia. Es el primero de toda la familia que hoy no está hablando de deudas, está hablando de que le estoy comprando para mi suegro y para mi padre. Los estoy honrando, los estoy bendiciendo. O sea que hay un cambio de mentalidad, un cambio de rompimiento, una acción de terminar con mezquindades, con el que no tengo, con el que no puedo, con que... ¿Cómo Dios te proveyó? ¿Cómo es que Dios está haciendo lo que está haciendo en medio nuestro? Ahora, ese nivel de escasez, tengo un zapato, tengo un vestido, la ofrenda y el diezmo, ni hablar, porque nunca alcanza para dar la ofrenda y el diezmo. Y ahí rompo lo que decía Sebastián, ¿no? Me enseñaron que el diezmo y la ofrenda es primero. No es primero, porque yo siempre voy a poner mis propias acciones primero y después, si me sobra, le voy a dar a Dios. Ahora, es el nivel de yo si quisiera, pero no puedo. No me alcanza. Después lo voy a hacer, porque ahora no me quedo para más. Ahora, ¿le suena familiar esto? Pastor, cuando pueda voy a traer mi diezmo, cuando pueda voy a traer mi ofrenda, porque no me queda, no tengo. ¿Le suena familiar esta frase? Y entonces pasó a la tercera parte, la suficiencia. La suficiencia. ¿Cómo es esto de la suficiencia? Acá hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y dice, no es suficiente. ¿Qué es esto para tanto? Es cierto, para la gran multitud no era absolutamente nada. Pero para el muchacho dueño de los 5 panes y los 2 peces, sí era suficiente. No para los discípulos. Fíjese que para los discípulos no era, pero quien ofrecía eso era un muchacho que nada tenía que ver con los discípulos. Ahora, yo me imagino que este muchacho venía siguiéndolo a Jesús y estuvo viendo lo que Jesús vino haciendo en lo que respecta al milagro. Este muchacho estuvo escuchando la palabra del Señor y él le dijo, yo tengo 5 panes y 2 peces. El nivel del que te estoy hablando de suficiencia es aquel en el que nuestros ingresos no dan para comer, o nos dan para comer, nos dan para que... ¿Cuántos tienen negocio? El nivel de suficiencia, pastor, me da para sostener el negocio, me da para, ahí vamos a usar la palabra sobrevivir. Yo no estoy sobreviviendo, yo estoy viviendo, porque a mí la Biblia me dice que Él me vino a dar vida y vida es todo, abundancia. No es simplemente sobrevivir, es vivir la abundancia que Dios tiene para mi vida. Y es procesarlo en nuestra mente. Mientras no lo procesemos, seguimos hablando la misma palabra que hemos hablado y que hemos escuchado por años. Entonces, tengo nada más que para vestirme más o menos bien, pero pastor, no me queda para pasear.
para vacaciones. Y mucho menos para sembrar considerablemente en la obra del Señor. Yo me recuerdo cuando